Piensen por un momento, si les preguntase si conocen a Dios, ¿qué me responderían? Algunos me responderían un sí rotundo, otros quizás dirían que no, otros dirían que recién están empezando a conocerle y muchos otros tendrían dudas sobre si realmente conocen a Dios. Hacernos este tipo de preguntas tan profundas es muy importante porque nuestras respuestas revelan la relación que tenemos o no tenemos con Dios. Y es muy bueno este hábito de examinarnos a nosotros mismos y de reflexionar en qué punto estamos en nuestra relación con Dios. Y eso lo podemos hacer respondiendo preguntas como las siguientes. ¿Podría yo afirmar que conozco a Dios? ¿Qué significa realmente conocer a Dios? ¿Cómo podríamos estar seguros de que conocemos a Dios? ¿Y cuál es ese motivo por el que afirmo que le conozco? Entonces, lo más importante para responder a estas preguntas, primero, sería que entendamos qué significa la palabra conocer. Para ello me gustaría que viésemos un gráfico que he preparado para que podamos entender la diferencia entre saber de Dios y conocer de Dios, porque no es lo mismo. Escuchar de Dios o acerca de Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Asistir a una iglesia, incluso con regularidad, no es lo mismo que congregarse. Repetir una oración o salir físicamente a un llamado o al altar no es lo mismo que tener un compromiso real con Dios. Saber versículos de memoria no es lo mismo que vivirlos y practicarlos. Esta lista representa la diferencia entre ser simplemente oidores o ser oidores y hacedores. Conocer verdaderamente a Dios implica un conocimiento real y profundo de Dios. Si solo nos quedamos en saber cosas de Dios o saber acerca de Dios, es un conocimiento humano. Y el conocimiento humano envanece. Es un conocimiento simplemente intelectual y muerto, es infructuoso. Pero el conocimiento de Dios edifica, es una relación íntima y viva con Dios. Por eso el saber de Dios es un conocimiento externo y muy superficial de Dios, y el conocer a Dios es conocimiento verdadero y profundo de Dios. Evidentemente, no es malo escuchar sobre Dios o asistir a una iglesia, salir a un llamado, incluso memorizar versículos, no es nada malo. Pero si solo se queda ahí, en la información, sí que es malo. Porque, como he dicho antes, es algo infructuoso, que no tiene fruto. Y a veces cometemos el error de centrarnos en actos externos y superficiales, que pueden engañar y se pueden fácilmente fingir, en vez de fijarnos en el corazón. Para ejemplificarnos, sabemos que generalmente los casados tenemos un anillo que lo evidencia exteriormente, ¿verdad? Pero mi anillo no es mi matrimonio. Mi anillo es un anillo, es un símbolo de mi matrimonio. El anillo simplemente es algo externo. Solo es un anillo, no es nada más. El valor está en el compromiso real que he adquirido delante de Dios con mi esposo. Lo bonito e importante del anillo es lo que representa y no el anillo en sí. Pero nosotros, los seres humanos, siempre lo hacemos todo al revés y tendemos a mirar y a enfocarnos en lo externo, cuando Dios nunca se ha fijado en eso, sino en el corazón. Y lo vemos en 1 Samuel 16:7, cuando el profeta Samuel fue a ungir al que sería el futuro rey de Israel y vio a Eliab, el hermano de David. Y Eliab era muy alto y muy fuerte, y Samuel dijo, ya está, es este, es el rey, el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y por eso, finalmente, el rey escogido fue David,
un muchacho conforme al corazón de Dios y un muchacho que conocía a Dios. Si queremos conocer a Dios, eso implica intimidad. De hecho, la Biblia, la palabra conocer la utiliza habitualmente para indicar unión matrimonial. Por eso, cuando el ángel Gabriel le dijo a María que iba a concebir un hijo, ella se quedó asombrada. Y vemos que en Lucas 1:34, María le dijo al ángel, ¿pero cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. María no se refería a que nunca había visto un hombre, sino que jamás había tenido intimidad con un hombre. De modo que vemos que conocer a alguien implica una relación de intimidad con aquella persona que conozco. Tenemos intimidad con alguien cuando a esa persona le permitimos ver aquello que somos cuando nadie nos ve. Podemos decir que conocemos verdaderamente a alguien cuando hemos visto a esa persona en situaciones de estrés, en momentos de alegría, en situaciones de convivencia, que hemos visto cómo trata a los demás. Cuando sabemos las cosas que le agradan y las cosas que no le agradan tanto. Incluso podríamos saber lo que la otra persona está pensando solo con una mirada. Es decir, que hemos visto a esa persona en todo tipo de situaciones. ¿Y cómo se llega a tener este nivel de intimidad? Pasando tiempo juntos, mucho tiempo juntos. Generalmente, las personas con las que tenemos más intimidad son las personas con las que convivimos, con las que compartimos casa y tiempo. De modo que la intimidad es para los íntimos, los más cercanos, los amigos de confianza. Y el ejemplo por excelencia de lo que es ser amigo de Dios es Abraham. En Santiago 2:23 podemos ver que creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Es algo asombroso que un ser humano pueda ser considerado amigo de Dios. Y lo más impresionante es que nosotros también podemos llegar a ser amigos de Dios. Jesús dice en Juan 15, 14 al 15, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Dios no quiere una relación casual o superficial con nosotros. Él quiere venir a vivir, a morar en nosotros, a convivir con nosotros. En Juan 14:17 leemos: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Notemos que dice sí lo conocen, ustedes sí lo conocen. Otra vez vemos lo importante del asunto aquí es conocerlo, es tener intimidad. Jesús está hablando todo el tiempo de tener intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Nunca les ha pasado que conocen a alguien y que le preguntan, ¿tú conoces a fulanito? Y tú dices, sí, claro que lo conozco. Y uno empieza a preguntarle, ¿qué tal le va? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está su trabajo? Bueno, dale saludos de mi parte. Dice, no lo conozco de vista. Entonces, según lo que hemos visto y lo que implica la palabra conocer, podríamos concluir que esa persona no le conoce realmente. Entonces, quizás nos esté pasando lo mismo con Dios a veces. Nos esté pasando como a Job, que Job le dice a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, en Job 42:5. Es decir, de oídas te había oído, había escuchado de ti y sobre ti, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Y este es uno de los versículos que siempre cuento
cuando expongo mi testimonio de conversión, porque siento que fue tal cual lo que ocurrió en mi vida. Dios antes era un desconocido para mí, pero ahora ya no se trata de lo que me habían contado de Dios o acerca de Dios o lo que me habían dicho. Ahora puedo decir que yo le conozco. Y esto es lo que Pablo intenta transmitir a los atenienses en Hechos 17, del 22 al 28, en donde nos dice: observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, o a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo a todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso es tan importante conocer los atributos de nuestro Dios, para no inventarnos a un Dios a nuestro gusto. Y conocer los atributos de Dios no se trata simplemente de saber la definición gramatical de lo que significa santo, por ejemplo, que también es necesario. Más bien, el motivo principal por el cual debemos aprender los atributos de Dios es para conocer el carácter de Dios, para conocer su naturaleza, sus leyes, porque es imposible que conozcamos a una persona si no sabemos cómo es esa persona. Y Dios nos dice en su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y evidentemente se refiere a la palabra escrita, pero también a la propia falta de conocimiento de Dios, por falta de relación e intimidad con Él. Son dos cosas que van unidas. Si uno no sabe la palabra, no lee la palabra, evidentemente no va a tener intimidad con Él. Y esto lo podemos ver perfectamente en Oseas 8, 2, 4, que dice: Israel clama a mí, Dios nuestro, te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes sin mi consentimiento y escogen príncipes sin mi aprobación. Con su plata y con su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Es decir, Israel dice que conoce a Dios, pero no le tiene en cuenta para nada, hace las cosas sin consultarle, sin su consentimiento, y además son idólatras. Pero aún así ellos insisten en decir que conocen a Dios. Y en Isaías 29, 13 al 19, el Señor dice: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Entonces, como vemos, el pueblo tiene una falsa ilusión de conocer a Dios, pero solo se limita a una relación completamente exterior y formalista con Él. Le adoran solo porque así le han enseñado, porque así se lo han dicho, no porque sea una adoración que nazca de un conocimiento personal con Dios, solo porque se lo han enseñado, porque se lo han dicho. Y en Mateo 7, 22, 27 vemos que muchos dirán en el día final: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que les recrimina Jesús
Jesús les echa en cara que no los conocía, la falta de intimidad con Él. Y la hipocresía que es echar fuera demonios en nombre de alguien que no conozco, o llamar Señor, Señor a un desconocido, cuando sabemos que la palabra significa dueño, amo. Entonces, ahora sabemos lo que es conocer a Dios, sabemos que tenemos una necesidad urgente, pero ¿cómo llegamos a conocerle? ¿Cómo hacemos para conocerle? La respuesta la tenemos en los dos siguientes versículos. El primero de ellos es Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y el segundo versículo es 1 Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. ¿Qué conclusión sacamos de estos dos versículos? Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, y que el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia, que podemos conocer a Dios solamente a través de Jesús. Por eso, Juan 14, 6, 7, podemos leer que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde ese momento ya lo conocen y lo han visto. Él es el único camino, la única verdad y vida eterna. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Y nosotros sabemos que desde la desobediencia de Adán, todos estábamos separados de Dios por el pecado. Por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos, apartados de la gloria de Dios, por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía contra Dios. Pero el Padre, que es grande en gracia y misericordia, envió a su Hijo Jesús, y al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Es decir, que por amor Jesús cargó el pecado de la humanidad y la consecuencia del pecado, que es la muerte, y murió en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestro rescate, de nuestra libertad, con su propia sangre. Y en el momento de su muerte, ese velo, esa cortina que nos separaba de Dios, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Es algo sobrenatural y milagroso, porque generalmente las cortinas se rompen de abajo a arriba. Pero se rompió de arriba abajo y se partió en dos, al igual que se rasgó el cuerpo de Jesús. Para que a través de la obra de Jesús en la cruz podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y podemos leer en Juan 8:31 al 32, que Jesús nos dice: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Cuál es esta verdad? ¿Cuál es esa verdad que nos hace libres? ¿Quién es esa verdad? La respuesta es Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Hemos visto que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el anterior versículo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, sería equivalente a decir: conoceréis a Jesús y Jesús os hará libres. Genial, ahora podemos saber qué significa conocer a Dios, cómo conocerle
que es a través de Cristo, pero ¿cómo puedo estar seguro que le conozco íntimamente y que no es una relación superficial? ¿Cómo no engañarme a mí mismo y decir que le conozco y no le conozco? La respuesta la encontramos en 1 de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos. Esta es la manera de saber si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Como hemos visto que la verdad no está en él, esto también es equivalente a decir que Jesús no está en él, que no tiene a Cristo. Continuamos leyendo. Pero el que guarda su palabra, que también es Cristo, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si yo conozco a Dios, me pareceré cada vez más a Él, me pareceré cada vez más a Cristo y andaré como Él anduvo. Y si quiero conocer a Cristo, debo permanecer en Él. Lo fundamental no es solo tener una relación con Dios, sino mantener esa relación con Dios, mantener viva esa relación con Dios. Jesús hace un gran énfasis en esto cuando dice en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Cuando conocemos a Dios, esto implica que somos también conocidos por Él. Lo vemos en Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Y podemos ver algo parecido en Juan 10, 27 al 28, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Es decir, las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. ¿Por qué? Porque lo conocen. Y porque pasan tiempo con su pastor, conocen su voz, confían en él. Y el pastor conoce a sus ovejas. ¿Por qué? Porque las cuida, las alimenta, las llama por su nombre y pasa tiempo con ellas. Entonces, una vez sabemos que la forma para conocer a Dios es conocer a Cristo, tenemos que entender que Cristo tiene una esposa. Y conocer a Cristo también implica conocer a su esposa. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La Iglesia, nosotros. Si uno ama a Cristo, eso le lleva a amar a la Iglesia. Si uno pasa tiempo con Cristo, necesariamente va a tener que pasar tiempo con su esposa, que es la Iglesia. Y para ello es importante participar en momentos de convivencia como Iglesia. Y un ejemplo de ello son las comidas fraternales juntos, orar juntos, reunirnos juntos, retiros de iglesia juntos. En definitiva, pasar tiempo juntos. ¿Cómo pretendemos ser uno como iglesia si no pasamos tiempo juntos? ¿Cómo vamos a estar unánimes si no nos conocemos entre nosotros? En Hechos 2:44 vemos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y en Hechos 2:1 vemos que cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Juntos y unánimes. Vemos que no solo es estar juntos, como vimos hace unos domingos, sino estar unánimes, estar unidos. Porque como ya vimos, asistir a una iglesia no es lo mismo que congregarse. Asistir es hacer acto de presencia, es ser solamente un espectador. Y congregarse es formar parte del cuerpo, implica unión necesariamente. De hecho, la palabra congregarse o reunirse
es llevar a todos los objetos a un punto en común. Si yo tengo un manojo de trigo y quiero reunir, lo que hago es el trigo lo reúno en un mismo lugar y lo llevo a un mismo punto. De manera que no se trata simplemente de estar aquí presentes en un mismo lugar, sino de que Dios nos esté llevando a todos a un mismo punto, a un mismo lugar, a todos a un punto en común. A estar reunidos, o reunidos, como diría un argentino, ¿no? En un mismo lugar, en una misma visión, en un mismo propósito. De hecho, vemos que la palabra reunidos, en su propia palabra, indica unión, porque tiene dentro de la palabra unión. Por eso, al culto, muchas veces, ¿cómo le llamamos? Reunión. Porque aunque el motivo principal de esa reunión es celebrar un culto a Dios, para poder llevar a cabo dicho culto como iglesia, necesitamos estar unidos. Y es necesaria una unión como miembros. Y todo esto lo digo porque Dios me lo ha tenido que enseñar en mi propia vida. Todo esto se lo dice aquí una presente que ha estado años asistiendo a una iglesia sin congregarse. Y le puedo asegurar que no se parece ni de lejos asistir y congregarse. Yo sé lo que es venir a la iglesia y que cuando acabe el culto intentar salir lo más rápido posible por esa puerta, porque no quería hablar con nadie con la excusa de que yo no venía a la iglesia por la gente, ni por las personas, ni para conocer personas. Yo venía por Dios. Entonces, yo como sabía que las relaciones causan roces, conflictos, problemas, lo más fácil para mí y para mi carácter, que tiende a ser tímido e introvertido, era venir lo más tarde posible e irme lo antes posible también, para no tener que saludar a nadie. Esto lo digo para mi vergüenza, que lo más grave que yo hacía era espiritualizar esta conducta. Y me justificaba diciendo que a mí lo único que me interesaba era mi relación con Dios. Y ahora le hago una pregunta. Paradójicamente, ¿cómo cree que estaba mi relación con Dios en ese momento? No hace falta que responda, ya se lo digo yo. Fría. Si mi relación con la iglesia es fría, esporádica y egoísta, mi relación con Dios va a ser fría, esporádica y egoísta. Mi relación con Dios afecta a mi relación con la iglesia. Y se va a ver reflejado sí o sí. Y se lo digo por experiencia. Yo creía que conocía a Dios, pero realmente cuando conocí a Dios de verdad, Dios puso un amor y un interés genuino por su iglesia en mi corazón. Un amor no fingido, no fabricado, algo que le aseguro que no viene de mí y que no es natural en mi carne. Y ese cambio en mi corazón, Dios sabe que marcó un antes y un después en mi relación con Dios. Y después del Espíritu Santo, el detector más importante para mí, para mi vida personal, es saber qué tan sana está mi relación con la iglesia, con la esposa de Cristo. Y el analizar cómo está mi relación con la iglesia, con los hermanos, es bueno, porque me lleva a amar a sus hijos, me lleva a amar a mis hermanos, a preocuparme por ellos. Y vemos un versículo súper fuerte en Juan, primera de Juan 4, 20, 21, que dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y todos saben que donde hay familia y confianza, aunque hay amor, también hay conflictos. Eso es normal. Lo malo no es que haya conflictos, lo malo es no hablarlos
o hacer como si nada hubiese pasado, o no acudir a Dios para resolverlos. El que ha tenido hermanos sabe que cuando somos pequeños, los hermanos se pegan, lloran, se enfadan, de repente son mejores amigos, de repente se odian, de repente son mejores amigos otra vez y se vuelven a enfadar y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que con los años uno va madurando y con la edad el amor va ganando a las rabietas, al egoísmo, a la inmadurez. Y para adquirir madurez, ¿qué se necesita? Tiempo también. Pasar tiempo juntos. No esperemos llegar a saludar al hermano y que de repente sea nuestro mejor amigo. Hay que echarle ganas, hay que echarle tiempo y esfuerzo. Por eso insistimos tanto en congregarnos, en estar unidos, también durante el resto de la semana, no solo el domingo. Y no es por un motivo religioso de que venga, venimos a fichar y ya ha ido el lunes, ya ha ido el martes, ya ha ido tal día, sino porque es muy difícil tener esa unión entre nosotros si pasamos tan poco tiempo juntos. Por ejemplo, los lunes. En la reunión de oración uno viene y escucha orar a un hermano y derramar su alma delante de Dios y uno es imposible que no empiece a identificarse con esa persona, a tenerle más cariño, a ver que esa persona está pasando por las mismas cosas que yo, a decir, oh, ese versículo que ha dicho, yo justo lo he leído esta mañana. Estamos unidos porque tenemos algo en común que nos une, que es Cristo. Y después también hay otro tipo de reuniones en las que la gente puede interactuar más, como por ejemplo los martes, en el seminario, los talleres pastorales, cuando hacemos las preguntas. Y ahí podemos ver las preguntas, las inquietudes del otro hermano. Y podemos empezar a ver lo que la persona cree, lo que la persona piensa, sus dudas. Y también sabemos que el retiro de iglesia fue muy bueno para eso. Ya visteis el vídeo. Empezábamos el día juntos, alabábamos juntos, jugábamos juntos, compartíamos juntos, orábamos juntos. Los niños, los mayores, los adolescentes, los tímidos, los extrovertidos, había gente nueva, había gente que llevaba por años, todos juntos, reunidos en un mismo lugar para ir a un mismo sitio en común y con un mismo propósito. Igualmente puede ser que incluso en un retiro o en este tipo de reuniones uno no esté en unión y comunión con el resto, con lo que allí está ocurriendo, con lo que está pasando allí. Puede ser que su cuerpo esté aquí físicamente, pero que su mente esté en otro lado, que esté yendo por libre, por así decirlo. Pero aún así, al pasar tanto tiempo juntos, ya se empieza a hacer más difícil. Aún así que no haya esa unión, nos obliga a unirnos, porque sabemos que el roce hace el cariño. Cuanto más tiempo juntos estamos, más cariño nos vamos a tener, o va a poner en evidencia que no estamos tan unidos como pensamos. Incluso algo tan superficial como quedarnos a comer juntos, cuando lo hacemos en la iglesia, en los talleres pastorales. También es necesario, porque hay muchas veces que un saludo rápido 5 minutos después que acabe el culto no nos da a tener una conversación profunda, que puedo quizás tener en 2 horas sentado en una mesa a tu lado, ¿verdad? Entonces es una conversación más tranquila, más natural, donde lo que menos debería importar es la comida. Así que cuando tengamos comidas fraternales, ya sabe, intente sentarse al lado de alguien que no conozca tanto para conocerse mejor. No se siente siempre al lado de los mismos que nos conocemos. Sea intencional. Busque tiempo para conocer a la esposa de Cristo, porque es una forma para conocerlo a Él. Y Dios me ha enseñado grandísimas lecciones a través de los hermanos, a través de los niños, de actitudes. Ha revelado mi propio carácter, trata con mi propio carácter, nos da madurez, nos ayuda a amar como Él ama. En 1 Juan 4:8 vemos que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces Dios nos llama a amar también a su iglesia. No sé si sabían que
la empresa de IKEA hizo un experimento social relacionado con este tema, el tema de conocerse, pero más enfocado a las familias. En el experimento se sentaban a las familias en una mesa para una cena y realizarían una serie de preguntas a todos los integrantes de la familia, y el que fallaba la pregunta se tenía que ir de la mesa porque no sabía la respuesta y se tenía que ir. Entonces, las preguntas iniciales eran muy fáciles, eran cosas de cultura general, tendencias del momento, preguntas muy superficiales, nada personales. Todos las acertaban, evidentemente. La segunda ronda de preguntas era para ver cuánto se conocían como familia. Estaba el abuelo, los nietos, los hermanos, estaba toda la familia en la mesa. Y resulta que cuando preguntaban cosas más profundas y personales, como ¿dónde se conocieron tus padres? ¿Qué es lo que marcó la infancia de tu abuela? ¿Cuál es el sueño por cumplir de tu madre? ¿Cómo se llama el profesor favorito de tu hermana? Nadie sabía nada. ¿Por qué? Todos fallaban porque no se conocían ni con su propia familia. Y este experimento dejó en evidencia que conocían más la vida de extraños, incluso de famosos, que de sus propias familias con las que vivían. Y esto también saca a relucir las relaciones interpersonales tan egocéntricas que tenemos en la actualidad, en donde no nos interesa saber nada del otro, simplemente queremos entretenernos juntos y pasar el rato juntos. Y es verdad que esto pasa en familias, pero lo preocupante es que ahora esto está pasando también en las iglesias. No sabemos a veces quiénes somos en la iglesia. Y algunos quizás nos conocemos un poquito más y decimos, bueno, yo sé dónde trabaja, yo sé cómo se llaman sus hijos, he ido a su casa a comer. Pero, ¿y espiritualmente? ¿Conocemos a esa persona? ¿Sabemos cuál es su versículo favorito? ¿Lo hemos escuchado orar? ¿Sabemos su testimonio? ¿Cuándo se convirtió? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Sabemos cuáles son sus luchas? ¿Tenemos la libertad de hablar con esa persona para poder exhortarla sin que se ofenda? Y viceversa también, porque la amistad hace falta que los dos pongan de su parte. Si la respuesta a esas preguntas es sí, enhorabuena, tienes un amigo espiritual, aprovéchalo. Si la respuesta es no, busca urgentemente un buen amigo espiritual. Y visto este punto, el siguiente punto que quería tratar es esto que hemos conocido, darlo a conocer a los demás. Es algo que tiene más que ver con el evangelismo. En Hechos 13:47 podemos ver que esto es un mandato, no es una sugerencia. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo podemos llevar esta salvación a los confines de la tierra? Llevando a las personas al conocimiento de Cristo, a través de las nuevas del Evangelio, para que tengan vida eterna. ¿Y cuál es esa vida eterna? La respuesta la tenemos en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es conocer a Dios la respuesta, y conocer a su Hijo Jesucristo. Y el conocer a Dios jamás se puede quedar como algo egoísta. Hemos encontrado un tesoro, tenemos que compartirlo. De gracia hemos recibido, de gracia damos. Si amamos como Dios nos ha amado, tenemos que compartir el mensaje de Dios a toda criatura, para que los demás también puedan conocer la verdad y ser libres, al igual que lo hemos sido nosotros. Las naciones tienen que conocer que Jesucristo es el Señor y que Él es el camino, la verdad y la vida. De manera que hemos visto la diferencia entre conocer y saber de Dios, que conocer implica intimidad, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hemos visto
que la manera para conocer a Dios es por medio de Jesucristo, hemos visto también cómo saber si realmente conozco a Dios, también lo que implica ser conocido por Dios, que conocer a Cristo implica conocer a su esposa, y por último este mandato de dar a conocer a Cristo a los demás. Y como conclusión, como dice Jeremías 9:24, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. De modo que conocer a Dios es algo incomparable. Cuando conocemos a Dios, todo lo demás pasa a un segundo plano. Y eso es lo que nos dice Pablo en Filipenses 3, del 7 al 9. Pablo dice: sin embargo, todo aquello que era para mi ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor y Salvador, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. De modo que la salvación no se halla en el saber humano, sino en el conocimiento del Dios verdadero. Jesús no daba una enseñanza teórica, sino que llevaba a la gente al conocimiento de Dios, a entender no solo lo que Dios dice, sino también lo que Dios es. No es un conocimiento intelectual, no es solo información, es un conocimiento vivo del Dios vivo. Y como podemos leer en Romanos 10, del 1 al 3, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, porque no conocen la justicia que proviene de Dios y procuran establecer su justicia propia, de modo que no se sometieron a la justicia de Dios. Así que podamos conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos de manera digna delante del Señor, agradándole en todo. Y esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Para concluir, el último versículo que me gustaría que leamos es Efesios 3, 17, 21. Y es una petición que le hago a Dios también para que se cumpla en todos nosotros, en nuestra iglesia. Y es esta: que habite, que more, que viva Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, con el resto de la iglesia, cuán sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos de toda plenitud, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en esta iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén.